El Salvador prepara reformas a la ley que regula las zonas francas en busca de atraer más inversión extranjera y así generar más fuentes de empleo. Merlin del Cid nos ha preparado un informe desde San Salvador. La zona franca American Park aglutina a 21 empresas internacionales que generan unos 9.500 empleos, principalmente en el área textil y de confección. Este sector trabaja junto al gobierno una propuesta de reformas a la ley de zonas francas que actualice la normativa vigente y permita atraer más inversión extranjera. Bueno, una nueva ley de zonas francas lo que nos vendría a dar es más certidumbre a largo plazo. Nosotros en este momento tenemos una ley que data del 98 y que es bastante bueno, pero creemos que puede ser todavía mejor. De acuerdo a la Cámara de la Industria Textil y de Confección, este sector genera a nivel nacional unos 80.000 empleos directos y representa el 50% de las exportaciones de las empresas que operan bajo el sistema de zona franca. El Salvador debería seguirle apostando a la industria textil y confección y fortalecer otros rubros como logística, ¿verdad? Distribución regional y otro tipo de cosas, pero definitivamente deberíamos de seguir apoyando muchísimo esta industria. La Asamblea Legislativa será la instancia que apruebe las reformas. Los partidos coinciden en la necesidad de una nueva ley, pero algunos advierten que debería apostarse a la diversificación y no solo al sector textil. Porque la legislación que dimos, sobre todo en la década pasada, es referida más que todo a la parte textil, a la maquila y ese tipo de zonas francas. Ahora que hay más tecnología y hay nuevos rubros de inversión, creeríamos que hay que adaptar esa legislación para ciertamente fomentar más generación de empleo. Lo que venga es importante estudiarlo y si mejora, pues habría que apoyarlo lo más pronto posible. La nueva ley busca cumplir las exigencias de la Organización Mundial del Comercio, que ha dado hasta el año 2015 para que el país modifique los incentivos que entrega a las empresas por la exportación. La propuesta de reformas estaría avanzada en un 70% de acuerdo al sector textil. Esta industria, que por cada uno de sus 80.000 empleos directos genera 2 trabajos indirectos, según sus autoridades, tiene potencial de crecimiento. Sus exportaciones en el 2010 aumentaron un 20% en comparación al año previo, alcanzando los 2.238 millones de dólares. Para CNN, Merlin del Cid, San Salvador. Pero vamos a ampliar todavía más sobre esta situación particular de El Salvador. Me ayuda Miguel Arturo Gutiérrez desde Ciudad de Guatemala del Central American Business Intelligence. Gracias por acompañarnos y rápidamente repasar, Miguel Arturo, este proyecto de zonas francas como promotor de desarrollo económico porque ofrece beneficios tributarios y sí, para atraer capitales. ¿Cómo te va? Yo quiero comenzar por preguntarte qué no tiene, que debería tener hoy, además de lo que ya nos ha dicho Merlin en su historia, esta ley. Gracias, Gaby, un gusto siempre estar compartiendo con ustedes. Primero hay que contextualizar, todo el tema de zonas francas fue muy popular en los países en vías de desarrollo de América Latina en los años 60, sí, cuando los sistemas tributarios eran muy diferenciados y muy complejos. Ahora los sistemas tributarios han avanzado dramáticamente a una convergencia y son muy, muy parecidos. Desafortunadamente, todas estas iniciativas de zonas francas tienen resultados en materia de inversión menores a lo que era antes. Entonces, este tipo de iniciativas realmente tienen beneficios marginales en materia de inversión. ¿Le está quitando, por lo tanto, algún otro país de la región a El Salvador la oportunidad de seguir recibiendo este tipo de inversiones y proyectos de países vecinos en Centroamérica? Mira, yo te diría que no. Las inversiones, está ampliamente documentado que cuando se hacen estas iniciativas de zonas francas en gran escala o en mediana escala, incrementan la inversión extranjera pero disminuyen la inversión nacional. Lo que sucede es que se disfraza la inversión nacional por extranjera. La inversión extranjera llega por otros motivos, por mano de obra calificada, por buenos precios. El Salvador se dolarizó y se convirtió en un país bastante caro y Centroamérica y bueno, América Latina tiene esta situación compleja ahora que se ha vuelto una región bastante cara. Otros temas como infraestructura, instituciones, resolución de conflictos, energía y sistemas financieros profundos son mucho más importantes que las zonas francas. Como te digo, este tipo de iniciativas cada vez tienen menor impacto en inversión extranjera directa y son otro de los factores
bajo los cuales los países centroamericanos deberían de enfocar. Entonces entiendo yo que le estás dando una importancia relativa a que se cumpla ese requerimiento que está por lo menos en el 70%, requerimiento de la OMC, para que se actualice esta ley, en pocas palabras. Absolutamente. Los efectos en materia de inversión son marginales. La inversión va a llegar a la región por otro tipo de factores, por eso hoy, paradójicamente los países menos desarrollados relativamente, como Nicaragua y Honduras, están ahora captando mucha más inversión porque tienen precios relativos. Son países mucho más baratos, tienen menos violencia, sobre todo Nicaragua, y lo que debería de enfocarse es a un sistema, sobre todo de renta directa y de tributación, que pueda establecer convenios de doble tributación porque los inversionistas finalmente van a pagar en su país de origen, donde los impuestos sobre la renta es mucho más alto que en los países centroamericanos. Entonces, se tienen que implementar elementos para poder hacer acuerdos de doble tributación y que lo que paga el señor en Centroamérica se le deduzca en los países desarrollados origen del capital, que para el caso centroamericano Estados Unidos es el más importante. ¿Qué tan retrasados estamos o está El Salvador en este caso particular, Miguel Arturo, en ese tema en particular? En materia tributaria yo te digo que grave, es uno de los países más rezagados y además también tiene un serio problema que es el déficit fiscal. Sí. El déficit fiscal se ha venido comiendo ese país y tú te habrás dado cuenta que El Salvador en los últimos 10 años su ingreso por habitante se ha reducido 12%, es un país implosionando, es un país que se está destruyendo lentamente, derivado de acciones como el déficit fiscal, y si los gobiernos y los estados, y Danny Roderick de Harvard habla mucho de esto, quiere subsidiar la actividad privada, tiene que incentivar actividades y no sectores. ¿Qué tipo de actividades? Educación bilingüe. ¿Qué tipo de actividades? Infraestructura. Son otro tipo de actividades que se tienen que subsidiar si se quiere incentivar a la inversión extranjera directa y el crecimiento de los países. Por lo tanto, los comentarios de este administrador del American Park sobre esta apuesta a la industria textil, pero también fortalecer otros rubros como logística, etcétera, ¿son más relevantes en este momento para El Salvador? Por supuesto. Primero tiene que volverse un país mucho más barato. Es uno de los países más caros que hay ahorita en Centroamérica, y por eso es que el país ha perdido competitividad y su industria se está destruyendo aceleradamente. Un caso similar en Guatemala, pero no tanto. La apreciación del tipo de cambio, o sea, una combinación entre déficit fiscal y dolarización está matando ese país y no se visualizan cambios. Los grandes retos de Centroamérica es ponerse de acuerdo, llegar a acuerdos políticos, pero tanto El Salvador como Costa Rica y en la actualidad Guatemala se encuentran políticamente muy desintegrados y sin posibilidad de acuerdos políticos para implementar reformas del Estado. La región lleva 15 años sin reformas importantes. Y con el fenómeno flagelo de esta inseguridad y el crimen organizado y narcotráfico, Miguel Arturo, las prioridades empiezan a modificarse nuevamente, lastimosamente. Miguel Arturo Gutiérrez, él es del Central American Business Intelligence desde Ciudad de Guatemala. Muchas gracias por tu análisis. Encantado de acompañarles. Igualmente. Gracias.